Hola, bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias nuevamente por sumarse a un nuevo conversatorio del Comité de Innovación de AmCham. Mi nombre es Thor, Vice Chair del comité, y nos acompaña Made, la Chair del comité. Sí, Voy a tener el gusto de acompañarlos como moderador esta tarde y antes de comenzar, excusar a Mariana Quiroz, que iba a integrar nuestro panel, pero no pudo acompañarnos por motivos personales. Esperamos contar con ella para una próxima edición. Y básicamente el tema de hoy es interesante. Ya hemos tenido la oportunidad aquí de calentar motores conversando con los asistentes presenciales, pero básicamente el título es Sostenibilidad y crecimiento de los negocios en la era de la automatización. Y la idea, un poco lo que quisimos fue enmarcarlo con una especie de paradoja. Si bien es cierto que Panamá ha sido uno de los países de mayor crecimiento en la región durante 2 décadas, al mismo tiempo, según el Banco Mundial, somos el octavo país más desigual del mundo. Entonces, básicamente es esa paradoja de crecimiento y desigualdad conviviendo. Sobre esa base, pues recientemente nos llega la automatización, la IA. Entonces la pregunta no es si vamos a adoptar la tecnología, eso ya está ocurriendo por lo que hemos conversado en calentando motores, sino cómo vamos a lograr que esa transformación, esta nueva tecnología nos ayude a cerrar brechas y no abrirlas, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la idea, el espíritu de la conversación. Para conversarlo agradecemos la presencia de Juan José Barrios, Country Economist Lead del Banco Interamericano de Desarrollo para Panamá, becario Chevening Fulbright con maestría en la LSE de Londres. Lleva 15 años extrayendo señales útiles de los datos de América Latina y desde el 2023 específicamente los de Panamá. Y nos acompaña Federico Jaina. Él es líder de innovación en inteligencia artificial en AES Corporation, un ingeniero que pasó de operar centrales eléctricas a liderar laboratorios de innovación y la adopción de IA para optimización de procesos, reducción de costos y descarbonización. Y adicionalmente, pues nos va a acompañar respondiendo algunas preguntas para dar esa visión de gestión de talento y la optimización de negocios. Nos va a acompañar Madeline como panelista, country manager de Rico en Panamá. Tiene más de 15 años liderando operaciones comerciales, transformación digital para multinacionales de tecnología en toda la región. Y lo interesante de Mad es que conoce la transformación desde los dos lados, no solo la de Rico propiamente, la de su propia gente, sino la que habilita en otras empresas. Entonces, pues, si les parece bien, vamos a arrancar con algunas preguntas. A todos los que nos acompañan online pueden ir dejando sus preguntas en el chat y a los que nos acompañan aquí, pues agradecidos, siéntanse libres de ir anotando las preguntitas para el final. Entonces, bueno, arrancamos un poco con ese panorama, ese contexto, Juan. La idea es justamente revisar y con esta primera pregunta, esa idea de Panamá. No, Panamá es campeón de crecimiento durante 2 décadas y aún así Banco Mundial nos ubica como el octavo país más desigual. Entonces, ¿cómo crees tú, no? Y con esa visión un poco positiva de estas nuevas tecnologías, que la automatización y la inteligencia artificial nos podría ayudar a reducir la brecha y no aumentarla? ¿Y de qué depende? Gracias, Thor. Muchas gracias por la invitación. Mira, este tema es fascinante y esta es una buena oportunidad para hablar de los efectos redistributivos o no de un futuro en el cual la inteligencia artificial tiene un rol preponderante en el mercado laboral. Habiendo dicho todo esto, eh, creo que vale la pena empezar diciendo que en esta era es sumamente importante mantener un énfasis en la gente y en los skills que la gente tiene. Porque la única manera en que tú puedes catalizar la promesa del AI es si hay un mínimo de acervo de conocimiento en la gente que la está adoptando, donde sí se multiplique esa productividad. De lo contrario, puedes entrar en loops de desperdicio o en loops en los cuales el costo de compute es más alto que el beneficio que le va a traer en el futuro a la empresa la adopción. Para dar un ejemplo, la electricidad se inventó bastante antes de que la turbina permitiera, o incluso muchísimo antes que se permitiera almacenar en una celda energética y que se pudiera expandir el uso, a pesar de que conceptualmente tenía, qué sé yo, 60 años de entenderse. No fue el catalizador en GDP, en crecimiento,
que se convirtió eventualmente, sino hasta años después, donde los procesos se reordenaron, básicamente. Entonces, si tú tienes una solución, digamos, en busca de un problema, vas a tardar mucho tiempo en multiplicarse la productividad. Si tú tienes un problema, el cual le cae una solución, la adopción y la productividad incrementan muchísimo más rápido y a veces hay un descalce. Y eso puede ser 5 años, 2, 6 meses, no sabemos acá, no tengo bola de cristal, pero también pueden ser 5 años para que se comience a ver en los financial statements de las empresas del S&P 500 la productividad de la inteligencia artificial. Todo esto para decirte que los efectos que tenga en qué tan concentrado está el ingreso en Panamá, estamos hablando ahorita, en este momento, de una segunda o tercera derivada. Estamos llegando o sea, a lo que quiero llegar es a que en Panamá tienes un problema de desigualdad de ingresos expresada por el Gini, y cuando me hablabas de un reporte del Banco Mundial, también un reporte, digamos, de latinoamericano. Panamá está en segundo o tercer lugar, tiene el segundo o tercero Gini más alto. El Gini, en la manera más simple, es tercero y una sola persona tiene el 100% del ingreso de un país. 0, todos tienen exactamente lo mismo igual. Panamá está en 0.52. Países nórdicos como Noruega están abajo de 0.40, en 0.30 y pico. Países de algunos países en Latinoamérica, pocos, 1 o 2, tienen un Gini más alto que el de Panamá. Eso quiere decir que Panamá tiene un problema en distribución de ingresos, pero no está tan distinto del promedio de Latinoamérica. Estamos hablando de 0.52 de Gini contra un promedio latinoamericano que anda tal vez en 0.45. O sea, sí está más alto. Y probablemente si en Panamá hicieran un ajuste y el Gini no lo calcularas por ingresos, sino por assets, sería bastante más alto el Gini. Probablemente ahí sí estarías en primer lugar en Latinoamérica en desigualdad, si no estuvieras contando los ingresos que reportan en las encuestas la gente, porque ese es el input al final del cálculo del Gini. Sí. Es lo que dice la gente que tiene ingresos en una encuesta. Si tú ahí tuvieras assets, la disparidad sería, o sea, la desigualdad sería muchísimo mayor. Pero ese es un problema al cual todavía, o sea, está aquí, hay que lidiar con él por problemas, porque puede generar, si eso no mejora en el futuro, puede generar presiones políticas, descontento social y hacer más fácil la gobernanza y el crecimiento económico, porque hay menos cohesión social que tiene costos en el largo plazo. Pero en este momento no creo que todavía estamos en un panorama en el que la adopción o no rápida de AI va a causar en Panamá un problema de menor distribución o peor distribución del ingreso. No así en donde la tecnología se está creando. En Silicon Valley, la acumulación sí puede darse de manera muchísimo más acelerada, y por eso es que ya tienes a muchos de los tech leaders en el mundo, a Elon Musk, a Sam Altman, a Ido Modey, todos diciendo, hay que ir pensando en algo, y no dicen el nombre, no, algunos le dicen Universal Basic Income, pero a otros les da miedo hablar de ellos porque suena muy socialist. Sí. Entonces, pero todos comienzan a decir, bueno, hay que buscar la manera de adelantarse a la curva, porque va a haber un backlash social y un descontento por el nivel de concentración que puede esto generar. Porque al final vas a tener, si la progresión lógica de esto, que no es tan idónea, es en una en la cual 3, 4 empresas son tan poderosos como estados, básicamente, y se queda mucho de la acumulación de la plusvalía en esas empresas. Entonces, ¿cómo haces y van a haber pérdidas laborales por otro lado en el resto de la economía? Entonces, ¿cómo haces para redistribuir eso y que no haya un backlash por descontento y por menor cohesión social? Y ya hay preocupación desde el sector privado. Es más, diría que en este momento, más desde el sector privado que desde la administración misma, en el país donde se está dando esta revolución. Contestando en corto, hay un problema de desigualdad en Panamá. En este momento, los retos derivados de ese problema de distribución no los veo directamente ligados al desarrollo de la tecnología, de la inteligencia artificial. Sí puede llegar un momento donde hay desplazamientos en requerimientos de trabajo y allocation, y eso puede ocurrir, pero creo que Panamá está, digamos, después. Los primeros problemas de mayor concentración de riqueza los vamos a ver en los países donde se está creando la economía. Okay. Y eso hay que verlo de cerca, porque las soluciones que esos países propongan al problema es algo que hay que estar analizando de cerca,
porque tú aquí tienes que tener un equivalente y no vas a tener el buffer fiscal que tienen los países ricos. Entonces tienes que buscar la manera de quizás hacer entrenamientos más cortos, hacer que la gente pueda absorber. Pero creo que de eso vamos a hablar más adelante. Así que le doy Correcto. paso a eso. No, total. Gracias por esa respuesta que nos permite eso, contextualizar un poco en el terreno local, regional y global. Pero otra de las discusiones que estábamos teniendo, y lo mencionabas, ¿no? Es en qué punto está la tecnología y se discute si está inflado o no las proyecciones de esa productividad. Mencionas que esa productividad se está viendo quizás en donde se está creando, pero bueno, aprovechamos la experiencia de Federico para consultarle, ¿no? Justamente pasar de operar centrales eléctricas ahora liderar justo esa innovación en IA desde acá, desde Panamá para AES. En esa trayectoria, ¿qué has podido percibir? ¿Qué evidencia concreta tienes de que de la productividad de la IA ya es tangible en términos de optimización, de costos, de descarbonización, y no es tanto una promesa? ¿O todavía, como dice Juan, pues quizás hay que esperar un poco más de tiempo para poder realmente ver que esta tecnología está permitiendo esa productividad aumentada? Bueno, gracias, Thor, y bueno, gracias a todos por este espacio. La verdad que excelente, excelente la temática. Y creo que, bueno, mm, retrotrayéndome a mi historia, viniendo justamente de haber comenzado haciendo la operación de centrales de energía, realmente hay, y en ese momento se observaba una cantidad de oportunidad de mejora y falencias que son propias de los procesos, ¿no? Y procesos eh, coordinados y la pérdida de conocimiento también propia de la operación. Yo creo que hoy realmente, más allá del hype, que claramente hay un hype significativo, pero creo que no es un hype infundado tampoco, sino que se observan indicadores tangibles de incremento de eficiencia. Y hay un caso que para nosotros en AES, por ejemplo, es trascendental, y es que nosotros hemos lanzado una compañía que se llama Máximo, donde nosotros hemos creado robots junto con otros partners, ¿no? Como justamente NVIDIA y otras, y AWS, por ejemplo, donde este robot instala paneles solares y construye las plantas de energía fotovoltaica. O sea, y este robot lo hace en la mitad del tiempo y en la mitad del costo de lo que tradicionalmente sucede. Entonces, eso ya es real. O sea, en marzo de este año nosotros completamos la instalación de 100 megawatts de potencia instalada eh, por medio de estos robots, de una flota que vamos incrementando en robots. Y esto usa visión por computadora, usa justamente sistema de modelo de lenguaje para la interpretación de eventos, para la detección de fallas, para la comunicación con los operadores del robot. Y realmente es un caso fantástico de uso y de aplicación de la inteligencia artificial, donde las mismas herramientas de inteligencia artificial, pero eso lo vamos a conversar más adelante, se han utilizado también para crear partes de este sistema. Entonces, realmente llegamos al, al estado donde vos decís, tenemos implementado una herramienta basada y creada con inteligencia artificial que hoy ya entregó resultados y sigue entregando resultados, y la flota de robots sigue creciendo, y que realmente resuelve un problema porque no tenés tampoco un desplazamiento laboral, al contrario. Hoy, en la realidad es que hoy en Estados Unidos vos no conseguís gente para instalar paneles por la demanda que hay. La persona sale de una planta y se va a la de al lado porque necesitan gente para construir. Entonces, y realmente este robot, por ejemplo, resuelve el tema de la carga de los paneles, que son cada vez más grandes, cada vez más pesados. Entonces, realmente ya hoy una persona no lo puede cargar, sino que la persona lo que se encarga es asegurarlo y continuar con el proceso. Entonces, hay una generación de valor. Y ahí, fíjate que estamos hablando de un tema de robótica, que es lo que viene. O sea, hoy ya los procesos administrativos en organizaciones también son pasibles, y en AES también es un proceso que estamos incorporando, donde realmente bueno, con el producto de Copilot hemos realmente encontrado un significativo aumento de la productividad y de las capacidades también de la gente. Entonces, definitivamente va más allá de cualquier hype, y la transición realmente es sostenida, y
y es una realidad, no hay... Total, gracias Fede por esa visión. De hecho, hace poco en un panel de logística tocábamos el tema, ¿no? Y desde Panamá, en donde el sector logístico tiene gran preponderancia, yo consultaba, nos estaba acompañando alguien de Merck sobre el tema de la robótica, Ujú. que al menos por ahora en Panamá todavía no es, la adopción no ha sido tan alta, pero yo no sé si me preguntan a mí y para los que están en el chat, y ahí más te voy a dejar una preguntita interesante, pero básicamente es, si tú me hablas a mí de robots, para mí es claro que el trabajo que yo hago de mover algo de un punto A a un punto B y lo hace el robot, lo voy a dejar de hacer yo y por tanto sería yo reemplazado. Sin embargo, desde Rico ustedes acompañan a muchas empresas en esa transformación digital, a la vez transforman la propia y hemos hablado de algunos ejemplos interesantes, ¿no? Con esa doble mirada, ¿cómo ves tú que la IA, más que eliminar los roles, que quizás en casos muy técnicos de instalación, eh, o sea, ¿cómo ves esa transformación en las organizaciones? ¿La ves posible? ¿La ves real? ¿Casos de éxito? Sí, sí, eso es una súper pregunta. Hay como dos, yo por lo menos siento que hay vertientes, ¿no? Eh, Hablemos de nuestra organización, por ponerles un ejemplo. Nuestra organización entendió que el tema de entrenamiento era clave, que el tema de adopción de la IA era clave. Se rearmó rápidamente en el área de Learning and Development, un management team, ya un manager, porque antes era como visto de otra forma, hoy tiene una relevancia. Y el tema de la IA y la adopción del AI es para nosotros de prioridad, ¿no? Y eso a la par de nuestra área de tecnología, acompañando todo ese proceso de gobernanza, de por qué las herramientas, qué herramientas, evidentemente a nivel corporativo vamos a usar, etcétera. Pero es una ola que viene bajando también de global, ¿no? Una global. Más siento que lo que importa es la estrategia, o sea, el liderazgo. Quiere decir, cuál es la visión de esos líderes sobre esa transformación. Entonces, ahí nosotros en campo nos damos cuenta, igual que nosotros mismos, uno puede verlo desde una perspectiva de reducción, quiere decir, yo voy a sustituir, más cada vez que lo vemos y pensamos, creo que es más una perspectiva de crecimiento y de la visión de crecimiento. ¿Por qué te digo esto? Hay casos muy interesantes, por ejemplo, JP Morgan. Y ese no es un caso de Rico, que Rico haya hecho, pero te lo comento porque está muy asociado a clientes nuestros que están haciendo lo mismo. ¿Qué hicieron ellos? Ellos usaron una plataforma para analizar los contratos legales. O sea, ese trabajo lo hacían personas dentro de JP Morgan. Y liberaron el tiempo de un montón de personas, abogados, junior quizás, que tenían haciendo ese trabajo. ¿Qué hizo JP Morgan? Dijo, perfecto, ahora puedo dar más asesoría. Entonces, ampliaron sus servicios con las personas comprometidas que antes hacían ese trabajo repetitivo de auditoría y hoy JP Morgan creció. Entonces, hablemos de otro caso, por ejemplo, IKEA. Acaba de salir estos días, muy popular el caso de IKEA. ¿Qué es el caso de IKEA? Bueno, yo tengo un nuevo chatbot Billy que se va a llevar el 57% de lo que rutinariamente personas de asistencia a mis clientes hacían. Digo, ¿sabes qué? Tengo 8.500 empleados. Acción fácil de IKEA hubiera sido, ¿sabes qué? Saquemos los 8.500 empleados. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo puedo yo crecer más el negocio con esos 8.500 empleados? Entonces, ahí fue donde hice, oye, si yo puedo asesorar a las personas, o sea, si conocen IKEA, y que es una marca que, por cierto, está llegando a Panamá, viene fuerte dominicana, ellos venden unos muebles, a mí me encantan porque tú los armas tú mismo y tal, pero muchas personas ya no tienen tiempo para el tema de asesorarles en cómo organizo mi habitación, o sea, cada vez estamos más rush. Y ellos crearon una capacitación para estos empleados para que puedan ser los asesores de nosotros los clientes cuando llegamos a la tienda y nos den las super ideas de cómo acomodar el cuarto de la niña, del niño, la casa nueva, etcétera. Entonces, ¿qué logró ese cambio? Porque bueno, me vas a decir, muy romántico. Bueno, ¿y eso qué significó? Eso significó 1.000 millones adicionales de dólares de ingresos para IKEA. Entonces, lo que le diría a los gerentes generales y lo que le decimos a nuestros líderes de la organización y lo que trato de hacer todos los días es pensar, si automatizo mi proceso de facturación, esos seres humanos que tengo detrás de mi proceso hoy, que no está al mismo nivel, ¿cómo me pueden ayudar a que mi organización genere más ingresos? Y lo otro es no limitar el talento. Venimos eso lo discutíamos ayer, venimos de organizaciones donde las personas hacen una cosa
Entonces, ya si hace eso, no puede hacer otra cosa. ¿Por qué? ¿Por qué un buen facturador no lo puedo evolucionar a ser un vendedor? ¿Qué me limita a eso? Pregúntense. ¿Tiene las características de la persona? ¿Tiene el potencial? ¿Qué puede manejar mañana? Revenue Assurance, puede hacer contratos, lo puedo desarrollar un poco en la parte legal, ¿por qué no? Entonces, es con esas personas que al final ya son parte de mi P&L hoy, ¿cómo hago para incrementar mis ingresos en vez de reducir mis costos sin un incremento de los ingresos, que al final es por lo que nos miden, ¿no? Claro. Y eso es como, ese es como el mood que tenemos nosotros ahora organizativamente y hacia nuestros clientes también. Yo quiero aprovechar tu respuesta como para seguir en esa línea y te hago una pregunta adicional. Justamente por eso, porque además creo que, al menos desde nuestro papel en Panamá, ¿no? Si tenemos la capacidad de adoptar esta tecnología para verlo como una oportunidad de crecimiento, podría convertirse en una ventaja competitiva en la región. Entonces, ¿qué condiciones crees tú desde lo que ves, ¿no? Desde lo que han hecho con clientes o desde Rico? ¿Qué condiciones tiene que tener una empresa para que justamente veamos eso como una oportunidad y no como una amenaza? O sea, ¿qué tiene que haber, qué tiene que tener ese gerente general, esa junta directiva, para verlo como una oportunidad de crecimiento, de expansión y no como una amenaza a su empresa? Mira, yo te decía que la visión, pero la visión de la oportunidad, la toma de la oportunidad. Y lo otro es colaborar. Lo otro día hablábamos, Panamá es un mercado que un alto porcentaje, por más del 90% de las empresas son de menos de 20 empleados. Entonces, si yo tengo una empresa mediana o pequeña, que yo hago una universidad, esto es como, Claro. nosotros en Rico, claro, es una empresa global, Maybe es también, el BID con su estructura. Entonces es pensar, ¿con quién yo puedo colaborar? ¿Cuál es esa universidad que está dando un curso corto? ¿Cuáles son esas becas que salieron que yo puedo aspirar a esas becas? Que mi personal incentivar a los líderes que al final son los que están con las personas para que ese talento haga su upskilling y pueda ayudarme a llevar a mi empresa al otro nivel, ¿no? Ese sería como el mensaje a los líderes, porque al final son las personas las que hacen Silicon Valley, las que hacen el BID, las que hacen AES, o sea, tú eres un talento que eres el que ha tomado el reto y ha de alguna manera liderado a todo ese equipo junto con tus líderes a que la organización hoy tenga esos robots y estén haciendo lo que están haciendo con los paneles. Entonces, es retarse, oye, si yo estoy pensando en reducción, ¿es realmente eso? ¿Me va a dar a mí un crecimiento? ¿Qué acciones me van a dar a mí un crecimiento importante como empresa basado en mi go-to-market, basado en los buyer persona que yo, o sea, no es lo mismo vender a clientes finales o a consumidores finales que vender a empresas, que venderle al gobierno. Entonces, tengo que entender dentro del mercado potencial o qué mercado me estoy perdiendo. A lo mejor me estoy perdiendo de venderle al gobierno porque no tengo vendedores de gobierno. Pero ¿y por qué no potencio los que tengo, liberándolos de las tareas repetitivas y creo entonces un set de vendedores que me permita a mí ir a los clientes que no puedo ir hoy? Entonces es un tema de liderazgo, de proponerte hacer el cambio y empezar con ese cuestionamiento. Yo te diría pensamiento crítico, cuestionamiento, y la visión de cambio hacia lo que sería el crecimiento. O sea, pensar la transformación hacia el crecimiento y no solamente hacia la reducción de los costos. Sería una fórmula más ganadora para el país, más ganadora para las empresas y para las personas. Gracias, Made. Visión, básicamente lo resaltaría, ¿no? Esa capacidad de ver a largo plazo. Vuelvo contigo, Juan. Estudios recientes del Banco Mundial y la OIT estiman que entre un 26 y 38% de los empleos en América Latina están expuestos a la IA, pero que la mayoría se va a transformar, ¿no? Solamente un 2-5% está en riesgo de automatización total, es decir, lo que significaría una destrucción del empleo. Sobre todo, resaltan en servicios, logísticas y finanzas. Y eso alineado con lo que hemos visto en el último año, o bueno, en los últimos años desde el MEF, desde el gobierno, como en impulsar a Panamá como hub logístico, en donde nos centramos en los servicios financieros que se ofrecen. Quiero consultarte, o sea, desde tu posición, ¿qué condiciones crees que van a ayudar a que esa transformación sea positiva y qué sugerirías a las personas que ocupan puestos de liderazgo en organizaciones de estos sectores? Yo creo que yo contestaría en la misma línea, es decir, hay que enfocarse en cómo con
un incremento marginal en input de costos, marginal en la medida de puedes tener un incremento no marginal, sino muy Bueno. significativo en tu output como empresa. Y creo que esa es la manera o el principio básico bajo el cual se podría mover. Ahora, habiendo dicho esto, creo que hay muchas cosas y hay que ser honestos y humildes en este tema. Y como decía Rumsfeld, un secretario de Defensa de Estados Unidos, ¿cuáles son? Una cosa es tus known unknowns, o sea, lo que sabes que no sabes, y otra cosa son tus unknown unknowns, o sea, lo que no sabes que no sabes. Y en esto, por más que aquí estemos expuestos a mucha literatura y en el día a día hay mucho de lo segundo. Claro. Y cuando digo que hay mucho de lo segundo, no es trivial, ¿ok? Porque uno pensaría, bueno, hay una correlación entre skill o knowledge y ingreso. En general, hay una correlación. Entonces, uno pensaría que aquí en la parte de low skill, low income, vas a tener más sustitución más rápido, ¿no? Pero ya de entrada sabemos que no es tan así, porque en el low skill, no income hay mucho más trabajo manual. Y el trabajo manual requiere, lo que hablamos al inicio, antes de que empezara, requiere robotics, requiere entendimiento del mundo físico, requiere destrezas finas, poder hacer, ¿sabes? Este tipo de cosas que parecería que son los más expuestos, pero en realidad mientras esa otra parte, ese otro aspecto de la inteligencia artificial no se ponga a la par de los modelos de lenguaje, que son los que están muy desarrollados, no vas a tener ese efecto en esta parte del low income, o por lo menos no como te lo diría el modelo a priori. Por otro lado, también se está viendo que no son necesariamente los efectos que la lógica lineal te diría. ¿Qué quiero decir con esto? Hay también muchos casos en los que se están creando nuevos trabajos que no existían. Se están creando trabajos o se están modificando workflows y que tu actual fuerza laboral se puede readaptar a una parte diferente del nuevo workflow. Y creo que eso todavía no está dicho, o sea, no está escrito, no están los business schools a lo largo de todo el mundo están tratando de ajustarse rápidamente a ver cómo le van a enseñar esto a los alumnos de los MBAs. ¿Cómo le van a decir? ¿Esto es un cost saving measure o es un productivity saving measure? No. ¿Por dónde viene la sustitución al inicio? ¿Dónde vienen los problemas? Y con esto quisiera cerrar diciendo, hay que poner mucho énfasis en las cosas que no conocemos, dónde están esas variables que ahorita todavía se están terminando de dilucidar. Antes de decir como categóricamente, uy, esto nos va a dejar a todos sin trabajo, esto va a exacerbar la desigualdad, o lo contrario, aquí va a haber un mundo de abundancia y todo el mundo va a vivir con un Universal Basic Income en La La Land en el futuro. Creo que la realidad va a estar en medio de esos dos escenarios extremos y va a depender mucho de un concepto del cual no hemos hablado. Y va a depender de un concepto, bueno, sí lo hemos hablado de forma tangencial, que se llama alineación, alignment en inglés. Alignment es todo lo que tiene que ver con alinear los modelos al mejor interés del humano. Es decir, como con primer mandamiento, do no harm. Segundo mandamiento, siempre trata, no, literal, o sea, Sí, como una constitución, si quieres, una constitutional AI. Es cuáles son tus 10 mandamientos de cosas que no puede o no puede hacer el AI. ¿Sabes? Y hay muy poco recurso, y esto lo digo no estoy criticando gobierno, sino es el mercado. El mercado está allocating todos los recursos y él me lo puede confirmar, en computing power. Se está yendo a data centers, se está yendo al modelo frontera, todo esto cuesta un montón de energía, no es barato esto, ¿sabes? Entrenar esos modelos de frontera es caro. Tienes modelos chinos que te pueden hacer el 80-90% del nivel de calidad que estos, pero al 10% del costo. Entonces se está convirtiendo ahora en una batalla de, bueno, si lo que quiero es un chatbot que conteste por WhatsApp, que tengo que pagarle a Tropi que me cuesta tanto, si le puedo pagar a Kimi que me cuesta décimo. Porque no es rocket science lo que requiere el chatbot. Entonces tal vez me voy por Entonces estamos cayendo en un service, porque este es un servicio, estamos cayendo en la misma dicotomía que teníamos en bienes. Hey, compro el BM o compro el carro chino que está buenísimo, pero no sé si va a durar los 10 años. Entonces con esto lo que está pasando es que tienes que dices, voy a pagar el modelo frontera, que probablemente es lo mejor de lo mejor,
pero puede ser que sea 10% mejor que otro que me cuesta una octava o una décima parte. ¿Explico? Entonces ya estabas llegando a esos puntos de decisión que no estaban claros hace 6 meses. No estaba claro esto. Esta matemática de qué es mejor para mi empresa, las empresas están empezando a ver qué es lo que más le conviene. Voy a pagar estos sí, o $100,000 de licencia en el año fiscal 2027 con el modelo frontera, o me voy a ir con un modelo chino que no es tan inteligente, pero me va a hacer casi todo el trabajo. Entonces, mientras no tengamos respuesta a que se va a ir dando, o sea, se va a ir dando empíricamente, y no le va a dar tiempo a los pensums de las mejores universidades de ajustarse antes de que ocurra. No va a dar tiempo, pues esto va a pasar antes y nos vamos a ir dando cuenta a medida que pasa. Hay que resistir la tentación o la vanidad intelectual de pensar que sabemos todas las respuestas sobre por dónde va a terminar. Va a depender mucho de qué tan rápido se da esa adopción y de que se retome la importancia del alignment. El alignment está recibiendo menos del 10% de los recursos totales que se están yendo en esta industria que está boom. Stanford le llama un AI super cycle. Es un super ciclo de inteligencia artificial, donde el CAPEX está manteniendo toda la economía estadounidense, básicamente. El CAPEX en computing power. Y el computing power es privado, o sea, tienen diferentes compañías que tienen dicho poder de cómputo, ¿no? Pero la alineación es un bien común. Es como el agua limpia. El agua limpia es algo que todos necesitamos, ¿verdad? Pero es tan importante que nadie quiere pagar el costo real de lo que es tener el agua limpia. Y eso aplica a Panamá y aplica a todo el mundo. Se llama the tragedy of the commons, la tragedia de los bienes comunes. Y la alineación en inteligencia artificial, yo estoy muy tentado a comenzarlo a llamar alignment, ese tipo de bien. Como el agua pura, como el aire fresco para respirar. Es un tema que necesita government, que necesita guardrails, que necesita que le pongan márgenes de lo aceptable y de lo no aceptable, porque el mercado va a ser lo más eficiente a hacer plata con este negocio. No necesariamente el mejor outcome para la sociedad. Entonces, hay un rol para que cuando comenzamos a ver que pueden haber fallos de mercado, hayan roles en regulaciones, hayan roles de los gobiernos, de ver cómo hacer que esto no se descontrole y que se quede bajo los márgenes que permiten que sea alineado con el mejor futuro posible para la humanidad. Y no es trivial, repito, si toda la plata se está yendo a computing power y un pedacito nada más se está yendo al alignment, puede ser que lleguemos a un escenario con problemas, especialmente cuando no hay, en este momento por lo menos, no hay ese apetito por meterle regulación y comenzar a cuidar que esto esté en el mejor interés de los humanos. Uy. Buen tema. Solté el micrófono ahí. A ver, pero alineado con esa pregunta, y no sé, yo no quería meterlo al conversatorio, sin embargo, ya que tocas el tema de la alineación, no sé si quizás yo estoy interpretando mal tu respuesta, pero aprovecho la oportunidad y desde tu rol y lo que ves desde el BID. Recientemente sale también esa comunicación y podrá ser publicidad o no sé, pero Anthropic alianza con el Vaticano, ¿no? O sea, eso forma parte de esa alineación. ¿Quién toma la decisión en este momento? O al menos, bueno, no sé si desconozco cómo lo está viendo Stanford, pero exacto, o sea, ¿quién en este momento toma la decisión de cuál es esa mejor alineación en pro de no perder la humanidad? Aquí ese es el peligro. Ahorita estamos en el Wild Wild West. Están las compañías hay compañías que desde su fundación, Anthropic, la palabra quiere decir el hombre en el centro, el humano en el centro. Y entonces desde que fundaron, se pelearon con los dueños de OpenAI, fundaron bajo el concepto de el humano en el centro. Hay un Chief Financial Officer, hay un CEO y también hay un alignment. Hay alguien que es el jefe de alineación en la organización, que no es computer scientist, no hizo un MBA, no es economista, es una filósofa. ¿Me entiendes? Así de importante es para algunas compañías que están viendo más allá y más largo, o más distante en la línea de tiempo, diciendo, ¿saben qué? Aquí hay que pensar, para eso necesitas filósofo, en cuál es la manera de inculcarle principios al AI, para que no se vaya a desviar y no vaya a pasar un desastre, básicamente. Entonces, el encargado en este momento son las iniciativas, depende de qué tan preocupados estén por alignment las compañías privadas, porque no hay todavía
claridad de cuál es la mejor manera de atajar esto desde el punto de vista de la regulación de páginas. Y también porque hay un miedo, y eso lo entiendo como economista, de que si le pones demasiada regulación a una industria naciente, la matas antes de que termine de despegar. Entonces, ese balance de déjala que crezca, pero ten cuidado porque no queremos Terminator, o sea, es como la tensión que existe en este momento. Y todo esto también tienes una tensión de profits versus el alignment probablemente significaría frenar la subida de profits en el mediano plazo, sinceramente. O sea, cuando ya ves cuál es el trade-off, probablemente va a haber ese trade-off en algún momento. Entonces queda mucha, perdón si no contesté y me fui por otra rama. No, por supuesto. Pero es lo que es. Y por eso, y aquí voy contigo, Fede, por eso para mí estos espacios son importantes porque desde nuestro punto de vista la idea es intentar ser lo más pragmáticos posibles, ¿no? Desde el papel y desde los roles que asumimos y ver cómo integrar esa visión, ¿no? Que quiero pensar, todos somos, y sobre todo en la región, gente que está poniendo siempre al humano en el centro. En nuestras empresas siempre hablamos mucho de eso, de que a pesar de que tenemos muy claro que el objetivo es optimizar rendimientos y ganancias, nosotros mantenemos muy claro que nuestra gente es lo más importante y por eso las iniciativas de AES hablan mucho de esos laboratorios de innovación en su organización y creo que muchas empresas intentan hacerlo, pero a veces se queda como en pruebas. ¿Qué separa una empresa que captura ese valor de una que se queda probando pilotos y adoptando ya cuando las cosas sucedieron, ¿no? Bien, creo que es una muy buena pregunta. Y un poco ampliando lo que comentaba Juan hace un rato, ¿no? Justamente la salida de Amodei, ¿no? Del CEO de Anthropic, fue justamente por un tema teóricamente, ¿no? No sabemos bien, no estábamos sentados ahí, pero fue un tema de alignment con OpenAI, ¿no? Entonces, la pregunta que yo haría es si esta filósofa va a ser capaz de tirar del enchufe si el bicho se despierta, ¿no? Porque la realidad es que la carrera en la que estamos hoy, más allá de una carrera de toma del mercado, ¿no? Y de posicionarse como la compañía top, lo que se está buscando es la AGI. ¿De acuerdo? Se está buscando la inteligencia general. Y esa es la carrera. Y esa es la carrera con China, y esa es la carrera entre Estados Unidos y China. Y esa es la realidad. Y muchos dicen que el primero que llegue va a ser el último que llegue. Entonces, hay que ver qué pasa también. Entonces, la carrera es por la AGI. Esa es la realidad. Entonces, toda la inversión en metal que se está poniendo en capacidad de procesamiento es para llegar a ese punto. Porque ese punto va a dar un poder técnicamente ilimitado, pero no sabemos a quién. Si al dueño o a la entidad, ¿no? Entonces, por un lado está esa competencia y por otro lado, yendo un poco a la pregunta, Thor, Sí. es fundamental la generación de valor. O sea, más allá de cualquier hype, y me apego mucho a lo que decía Madeline hace un rato, en definitiva, todo se trata de volver al valor y de cómo vos generas valor. ¿Qué es lo que necesita hacer tu compañía? ¿Qué es lo que necesita hacer tu organización? ¿Qué es lo que necesitas vos como persona? Entonces, vos necesitas encontrar que sos valioso y que podés proveer valor tanto a vos mismo como a tu organización y la organización misma a sus stakeholders, ¿correcto? Y el principal valor que damos los humanos es justamente en las capacidades de responder a situaciones que salen del entorno, de lo controlable o de lo predecible por un modelo, de las limitaciones que hablábamos al inicio de un modelo. Entonces, nosotros ahí en esa línea, y yo justamente cuando me incorporo a AES justamente fue para desarrollar los centros de innovación en lo que llamábamos MCAC, México, Centroamérica y el Caribe, ¿sí? Entonces establecimos los centros de innovación y justamente armamos todos los playbooks de innovación para realmente encontrar el valor y trabajar sobre el valor y cómo la gente podía generar valor y posicionarse como líderes de sus ideas. Entonces realmente establecimos todos los mecanismos para que la gente diga, uy, encontré una oportunidad de mejora, ¿cómo la podemos llevar adelante? Y ahí realizamos también, y hubo una curva de aprendizaje importante donde fuimos aprendiendo de cómo tratar mejor a esas personas que tenían ideas, porque una idea
termina siendo algo muy valioso que surge de uno, pero que si no se ejecuta no vale nada. Exacto. Y si a la persona que puso la idea realmente no le doy el lugar que corresponde realmente dentro de esa idea, quizás esa idea no era buena, pero la próxima idea nunca me la va a traer. Entonces, realmente el foco siempre está en las personas y desde AE fundamentalmente lo que estamos haciendo es muchísima capacitación, muchísimo refuerzo justamente de encontrar esas oportunidades de mejora. Y ahí en esa línea nosotros tenemos varios programas justamente donde la gente propone una idea, se financian las ideas y realmente se llevan a cabo. Y ahora con inteligencia artificial, la realidad es que todos esos procesos y los resultados que se obtenían, que a veces demoraban meses, hoy se pueden encontrar en un par de semanas. Inclusive a tal punto que estamos generando, así como Máximo, estamos generando otras nuevas compañías con un partner que tenemos en inteligencia artificial, justamente y que salen como ya spin-offs directamente, generando valor y generando soluciones. Entonces, realmente la generación de valor es concreto y los laboratorios de innovación permiten tener ese espacio donde la gente sabe que puede permitirse experimentar, ¿no? Jugar, fallar y fundamentalmente fallar rápido, pero con propósito. Es decir, ¿cómo estamos solucionando este problema? Y yo creo que el caso que vos decías de IKEA, por ejemplo, donde decís, realmente tuviste que dejar de hacer este proceso y de repente podés salir y hablar más con clientes. Que eso es realmente lo que importa, que alguien te dice cara a cara, decir, no, te está atendiendo alguien en persona. Y eso tiene un valor altísimo. Y realmente la tecnología hoy nos permite ese nivel de cercanía, ¿sí?, que antes no era posible. Y eso realmente poder tener un one-on-one con alguien para resolver un tema es fundamental. Todo lo demás terminan siendo medios o accesorios para incrementar esas posibilidades, pero no es el núcleo. El núcleo va a ser siempre cómo la generación del valor. Entonces, para mí es todo lo que es la tecnología es un medio para llegar a ese punto. Si puedo ampliar en tu respuesta, Fede, bueno, primero hablaste de AGI, tampoco, como ya decía Juan, no tenemos bola de cristal, pero Anthropic hace una semana advertía que la IA ya empieza a acelerar su propio desarrollo, o sea, que parece que vamos encaminados, no sabemos qué velocidad toma esto, pero además hablas de un concepto fundamental que es justamente eso, ok, entendemos la idea de cómo generar valor, sin embargo, yo quisiera preguntarte cómo se toman las decisiones, ¿no? Y como líder tecnológico, hemos visto en los últimos 2, 3 años que la incertidumbre crece muchísimo. Por tanto, en esos movimientos tan veloces, ¿qué implica para una empresa o para el equipo que tú lideras planificarse a 3, 5 años? O sea, hoy en día parece como que no tiene mucho sentido porque la velocidad a la que esta avanza es muy rápida y en ese mismo orden de ideas, ¿cómo tomas las decisiones? ¿Cómo tomas las decisiones desde AES para decidir y decir, esta idea parece que sí nos va a, digamos, aportar ese valor que estamos buscando, esta la desecho? Bueno, sí, realmente la planificación hoy es cada vez más desafiante porque realmente el curso si vos decías hace 3 años, uy, voy a hacer un chatbot, está frito, porque los chatbots chatbots tradicionales murieron. Entonces, realmente nosotros sí estamos viendo un proceso que se acelera. Es más, Claude, Anthropic, con distintos nuevos features que fue sacando, la realidad es que mató a varias soluciones que nosotros estábamos desarrollando. Y es una realidad excelente, porque si no pasaba ahí, iba a pasar 2 meses después, donde ibas a poner más inversión. Entonces uno tiene que tener la capacidad de fallar rápido, de reposicionarse en la jugada, en el último gol de Colombia anoche, así, recuperarla de donde uno no tiene, porque realmente se está moviendo muy rápido la tecnología, pero de nuevo, yo creo que, como decía Jeff Bezos, ¿no? Hay que volver a las cosas que no cambian, hay que volver a los principios que no cambian. La gente va a seguir queriendo comprar por Amazon, ya sea con un agente, con 2 agentes. Son cuestiones fundamentales. La gente sigue teniendo las mismas necesidades que tenía hace 10.000 años, con AI o sin AI. Entonces, ahí realmente nosotros como líderes, y lo mismo,
todos tenemos ahora Copilot, todos tenemos un Copilot de algún tipo, pero la responsabilidad es intransferible. O sea, ahora, si vos delegás tu responsabilidad y transferiste tu responsabilidad a un agente para que él responda y envíe el mail, vos solito te sacaste de la ecuación. Te autoexcluiste, no te excluyó la AI, vos te autoexcluiste. Te sacaste, o si vos le decís, escríbeme esto y lo mandás así sin haberlo leído, te sacaste de la ecuación. Y eso es lo que realmente no tiene sentido. El valor que nosotros podemos aportar, y yendo también a lo que decía Madeline hace un rato, hay que volver siempre y hacer un ejercicio de sinceridad sobre cuáles son las cosas que realmente aportan valor en nuestra organización. Y eso es muy difícil porque hay que romper con el ego y con el status quo y decir, no, esto siempre se hizo así. No, ya no se hace, ya eso no funciona, porque te deja en el dominio de Kodak y nadie quiere estar ahí, donde te estás poniendo en una situación de riesgo inaceptable y poco razonable para los tiempos que corren y el nivel de accesibilidad de estas herramientas. La realidad es que todos tenemos acceso a herramientas poderosísimas en este momento y tenemos que aprender a utilizarla de forma responsable y justamente como líderes encontrar dónde está el potencial valor, que como decía Juan, puede ser que el mes que viene no sea el mismo. Sí. Pero la base siempre va a ser la misma. Y nosotros como líderes lo importante es llegar a ese objetivo y que la gente esté contenta, la gente sepa que da valor, aporta valor y que realmente podés crecer y realmente en la medida que las organizaciones se preocupan por ir hacia su norte, ya sea con la herramienta que sea, va a seguir siendo valioso y creciendo, ¿no? Porque lo que decíamos al principio con el tema de los robots. Hoy el mercado de instalación y construcción de plantas está completamente desbordado. No es que hay gente que está parada, al contrario. Cada vez se necesita más gente para sostener el crecimiento y también, claramente, está el tema de la robótica y de otras cuestiones, pero en definitiva el sistema está avanzando y se está generando múltiples oportunidades. Total. Gracias, Fede. Ahí para rebotarla contigo, Mae. Como líder que ha gestionado grandes equipos a lo largo de toda su transformación, consejos prácticos que le darías a un gerente general que hoy quiere adoptar a la IA cuidando de su gente. ¿Por dónde se empieza? Pues lo primero que tiene que adoptar la IA él o ella. Sí. Hay que liderar con el ejemplo. Entonces, si yo soy un gerente general y no me empodero y uso la inteligencia artificial para mi gestión del día a día y le muestro a mis peers cómo me ha ayudado, cómo mi expectativa, es muy difícil que esos otros gerentes, sobre todo cuando hablamos ya de edades más avanzadas, ¿no? Ya con los que estamos por encima de cierta edad, es más difícil, ¿no? Eso es una cosa. Lo otro es el propósito. ¿Qué quiere decir? Tener conversaciones donde retamos las cosas que no están al nivel que necesitamos que estén y cómo eso conecta con el valor que le queremos generar a nuestros clientes, porque al final todos tenemos una cadena donde tenemos usuarios, clientes. Entonces, si esto no me está funcionando y eso no me deja llevarle el valor suficiente a mis clientes, hay una oportunidad para mejorar, innovar y demás. Y siempre desde la perspectiva de crecimiento y desarrollo. Ponte, hablábamos la semana pasada con un gerente general de una cooperativa en el interior, en Chiriquí. Estábamos conversando su proyecto para que los vendedores de la cooperativa que hacen todo el trámite de los préstamos y demás tienen que ir hacia los terrenos donde las personas que piden estos préstamos ponen el terreno a disposición, ¿verdad? Para el trámite. Y es todo un proceso larguísimo, hay que viajar un montón. Entonces discutíamos, oye, si ese proceso que hace ese vendedor hoy pudiera ser el doble de las transacciones, cuántos más préstamos pudiera tener la cooperativa? O sea, la visión del gerente general no era, qué chévere, si hacemos ese proceso ahora voy a recortar 3 vendedores, 4 vendedores. La visión de él era cuántos préstamos más puedo hacer y hasta dónde más puedo alcanzar a llegar desde mi ubicación, una cooperativa con muchísimos años en el mercado, para crecer la cooperativa y desarrollar la cooperativa. Entonces, vuelvo y digo, o sea, lo que vio es una oportunidad de un mercado que está pidiendo el agromercado está creciendo,
la gente necesita préstamos para poder comprar las maquinarias, para desarrollar la agroindustria, esa industria cafetera, todo eso que está pasando en el interior del país, que es un hub donde hay gente de Costa Rica viniendo a Panamá buscando negocios y tal, el tipo lo vio como una oportunidad y dice, oye, Madeline, ayúdenme a poder generar más transacciones con mi fuerza de ventas por día para crecer el negocio. Entonces, es como el cambio de ese chip al gerente, al líder, pero tiene que creértela, porque si no lo adoptas, pues es muy difícil, ¿no? Y empieza a revolucionar, desde el liderazgo empiezas a revolucionar situaciones. Ponte, ejemplos concretos. Hablábamos del tema de lo que nosotros hemos hecho de entrenar a los técnicos con inteligencia artificial para el diagnóstico técnico. Hoy estábamos pensando más allá y diciendo, ok, ¿cuánto tiempo yo necesitaba que formar a un técnico para que se volviera técnico senior? Probablemente yo hubiera necesitado 2, 3 años para que un técnico se me volviera técnico senior para poder atender a mis clientes, sobre todo cuando las situaciones que ocurrían con los equipos se complicaban. Hoy estamos diciendo, oye, ¿por qué no estamos pensando en acortar ese tiempo 3 veces? Porque si el tipo se complementa o la persona se complementa con el uso de Copilot, que ya lo hemos alimentado con todos los manuales, que ya hemos hecho todo el proceso de los prompts y lo están adoptando, los nuevos técnicos que lleguen, esos muchachos juniors que van a llegar, graduados de los técnicos medios, ni siquiera te estoy hablando de universitarios, pueden hacer la labor y volverse un técnico senior en mucho menos tiempo. Y ahí la pregunta es, ¿y por qué no pueden adoptar otras líneas de negocio que nosotros también comercializamos? Entonces ya yo no tengo que tener un técnico para el negocio 1, el negocio 2, el negocio 3. El mismo técnico me puede ver lo mismo en una sala de videoconferencia, que me puede ver el negocio de impresión, que me puede ver una cámara de videovigilancia, que me puede ver, ¿por qué no? Entonces, las limitantes las ponemos nosotros porque venimos de un modelo tradicional, en silo, muy fragmentado a que si yo me especializo en una cosa no me puedo especializar en otra. Esto rompe muchas barreras de pensamiento porque, por ejemplo, cuando uno habla de medicina, y ya me voy a ir a otro mundo interesantísimo, yo tuve la oportunidad de participar en Cancar, que es un evento de salud que se hace en la región, y ahí yo descubrí que el 60% de mejora en el diagnóstico médico se da con el uso de la inteligencia artificial. Pero si hablamos de eso, podemos pensar, ¿y por qué no puedes tener varias especialidades? Claro. Hoy con la tecnología que hay. Eso rompe y reduce todo el ciclo de enseñanza en la medicina que nos hace tanta falta de tener más especialistas. Entonces creo que un poco básate en el problema, que lo que hablaban acá, Fede lo habló, Juan también, básate en el problema. ¿Qué es lo que limita a tu empresa de crecer? ¿Qué es lo que limita a tu talento de poder abordar nuevos retos? Y entonces, basado en esa oportunidad, construye tu plan, que realmente si es a 5, si es a 3, si es a 10, o sea, creo que ahora mismo el punto no le daría yo importancia si es 3, 5, 10, mucha gente hablando de que a un año, pero si usted no tiene una visión a largo plazo de dónde usted quiere llegar, es muy difícil. No creo que Elon Musk cuando hizo SpaceX pensó en un año. Él está pensando en transformar el mundo a muy largo plazo. Ahora, para llegar allá hay que hacer un montón de acciones, un montón de rutas y hay que tener mucha resiliencia, mucha adaptabilidad, de que yo venía con una ruta, bueno, hoy hacemos algo a nivel de gestión documental, mañana va a cambiar, eso yo lo tengo claro y se lo digo al cliente. Hoy vamos por acá, si mañana cambia y hay una oportunidad, abraza la oportunidad. Claro. Abraza la oportunidad, ponle el chat de inteligencia artificial y vuela. O sea, el tema es ese, poder abrazar la oportunidad, pero siempre con una visión muy clara de cuál es el impacto que tu negocio busca generar en la sociedad y cómo tú vas a crecer tu negocio de manera sostenible. Esa es la otra, que sea sostenible. Porque hits vamos a poder hacer cualquier cantidad. El tema es cómo tú te sostienes mes a mes con el ingreso para poder pagar lo que tienes que pagar desde lo personal hasta lo corporativo y lo que es el mercado, ¿no? Sería Sí. Pues bueno, antes de abrir el espacio a las preguntas, aquellos que están de forma remota lo pueden ir dejando por el chat. Igual invito a los que están acá presentes, si tienen alguna pregunta, que la tomen. Creo que hemos hablado de muchas cosas. Agradecerle a los tres por la franqueza con la que han tocado los temas. Yo me voy muy tranquilo porque creo que hemos resaltado la palabra humano y eso me genera mucha paz.
Sin embargo, pues para cerrar y que quede como más limpio el conversatorio, les hago una pregunta en donde una frase, palabra, una frase corta a esta pregunta. ¿Cuál es la única cosa, ¿no? Y este es el reto, ¿no? ¿Cuál es la única cosa que el sector privado panameño y su gente no se pueden dar el lujo de ignorar en el próximo año? Juan. Sí, gané. Pero en términos de un reto o en términos de una... Dibujo libre. La única cosa que no se puede ignorar en virtud de, obviamente, estar alineados con el conversatorio, es decir, de cómo adaptarse a esta nueva tecnología y cuidar a tu gente. Yo creo que hay que cuidar mucho la inteligencia natural en el tiempo de la inteligencia artificial. Creo que hay que cuidar mucho el skill humano, y regreso a la palabra que te gustó. Ya era un reto, a ver, antes de que esto fuera un tema, antes de que tuviéramos la revolución de ChatGPT en el 2022, 2023, aquí habían varios retos estructurales de Panamá, o sea, y de Latinoamérica. Unas sociedades que están envejeciendo muy rápido. El bono demográfico en Latinoamérica dura como 30, 35 años. Duró 130 en Francia y en otros países duraba 70 años. Acá se está dando rápido. O sea, que te tienes que volver rico antes de volverte viejo. Eso ya estaba antes de la AI. Sí. La AI puede ayudar un poco con eso, incluso, porque podría con robótica tener mejor cuidado de los ancianos eventualmente. Cosas. No, a ver. Sí. Pero habían otros retos. Habían retos económicos, fiscales que ya tenía el país preexistentes. Habían retos ¿cómo se llama? Mucha informalidad en el mercado laboral que ya existía. Aquí en Panamá no es el país más informal de Centroamérica. Aquí estás hablando de informalidad como 48%. Hay países en el Triángulo Norte que están en 78% de informalidad. Pero igual es un reto. Y es raro en un país que crece 4% al año, que al mismo tiempo que crece, el desempleo se mantiene y la parte informal crece incluso un poco, ¿no? Entonces tiene sus retos preexistentes. Lo que no puedes olvidarte en el tiempo del AI, y el reto si me preguntas por una cosa, es que tienes que seguir. Y yo tengo aquí 3 años y hay 3 décadas de estar escuchando el problema de la educación en Panamá, que ya existía también, igual que los otros que acaban de mencionar. Ese es un problema que se tiene que abordar. Porque mientras tú no tengas la dotación mínima del acervo de capital mínimo requerido para poder multiplicar la productividad con el uso de AI, va a ser muy difícil y ahí sí puedes tener un problema primera pregunta de la desigualdad. Sí. Ahí sí puedes tener problemas. Que lo puedes ver incluso a nivel de empresa. Hay gente que va a hacer la adopción y entonces está teniendo un output buenísimo, 3x el que tenía antes de la AI, mientras que hay otros que se rehúsan a adoptar la herramienta, y entonces puedes crear carreras divergentes de aquí en adelante. Y eso es a nivel de una empresa adentro de la empresa, pero imagínate en la sociedad. Si tú tienes, qué sé yo, el 10% de la población con un alto nivel de skill de adoptar AI y de volverse mucho más productivo con AI, y después tienes un 90% que no tiene el acervo básico de skills necesarios, sí puedes exacerbar algunas diferencias. Entonces, repito, y para quedarme en corto, yo diría que en este mundo hay que cuidar en el mundo de la inteligencia artificial, hay que cuidar el raciocinio, la filosofía, las humanidades, la forma de pensar como humano, y la lógica. Entonces eso requiere que tengas un nivel mínimo de educación básico necesario, funcional en esta nueva sociedad. Y desgraciadamente hay varios países en Latinoamérica donde todavía hay demasiados rezagos educativos que van a hacer esa adopción muy desigual. Entonces no le podemos echar la culpa a Palo Alto y a California. Ya tenías aquí un problema de o sea, de segmentación en el nivel de skill que se puede acrecentar mucho entre los que adoptan y los que no adoptan. Entonces, de nuevo, educación, skills y la inteligencia natural. Bueno, ahí ampliando lo que mencionabas, ¿no, Juan? Yo creo que ni las empresas ni nosotros, ¿no? Como organismos y entidades, olvidarnos de la gobernanza. Dejar la gobernanza porque, así como decía hace un momento, nosotros estábamos lanzando empresas, lanzando ideas o negocios que fueron
digamos, aplastados por Anthropic y algunos de sus productos, no podemos permitir o darnos el lujo o la tontería o cometer el error de que nuestra compañía se vuelva un wrapper de ChatGPT o un wrapper de Anthropic. Entonces, si vos estás fabricando autos y de repente el core de tu negocio lo pasa a manejar a alguna de estas compañías, te convertiste en un wrapper de ellos. Y realmente el nivel de riesgo en el que te estás poniendo es inaceptable. Entonces, la gobernanza es fundamental, ¿no? Y a nivel nación, la soberanía también, ¿no? Como hablábamos al principio, esas son cosas de las que no nos tenemos que olvidar realmente. Cómo protegemos nuestros datos, que conversábamos un poco en la previa, cómo protegemos nuestros datos realmente para asegurarnos de que nuestros objetivos de negocio se cumplen más allá de cualquier agenda de una compañía que puede pasar cualquier cosa, ¿no? No podemos someternos de ese modo a esos riesgos y entonces es importantísimo tener una muy buena gestión de riesgo. ¿Qué te puedo decir? Mis antecesores, los Power Kill, que llamamos, por ahí le decía, para mí son súper importantes, temas de la seguridad de los datos, de la información, también es importante. Y te diré que conectar con el propósito. Y lo otro es el abordaje positivo. Hay mucha información negativa todo el tiempo. Marisol tiene su programa de Panamá en Positivo que yo, la verdad que me encanta porque en vez de ver lo positivo y cómo podemos hacer cosas a favor del crecimiento y el desarrollo del país, cómo podemos contribuir a la educación desde nuestra acción concreta como empresarios, como líderes de empresas, de corporaciones. Entonces dejemos de quejarnos y enfoquémonos en lo que podemos hacer, pero que lo que podamos hacer tenga un propósito que impacte desde lo personal, porque te vas a sentir mejor cuando impactas a la sociedad, cuando impactas a las personas en tu organización, hasta lo que ya la corporación puede hacer. Entonces, menos queja, más acción, tomar el pensamiento crítico y la curiosidad. Lo que uno no quiere aprender hoy, señores, porque no quiere. Se los digo así con toda la honestidad. Ahora mismo usted quiere aprender de cirugía cardiovascular y probablemente le den todo video, vaina y cosas. Claro que usted puede hacerlo, como yo en mi caso, imposible, pero hay una posibilidad. Entonces, es eso, ¿no? Es creérsela y tomar acción rápido, porque ya no puedes estar esperando, no, que yo los voy a evaluar en 3 semanas, no, si tú lo puedes evaluar ahora, evalúelos en media hora y resuelva y avance, ¿no? Entonces eso es lo que podría decir, con una agilidad o con una velocidad distinta, porque la tecnología te permite ir a una velocidad distinta. Entonces hay que cambiar el chip de lo que se venía haciendo. Gracias a los tres. Conversación, abrimos el espacio de preguntas. Ya hay una en el chat, entonces me voy a permitir arrancar con la pregunta de Leticia. Agradece y excelente oportunidad de escucharnos, muy valioso. Justo en relación al tema humano en las organizaciones. ¿En qué nivel de preparación consideran que están los líderes con relación a su rol en esta adopción de la IA y la transformación que estamos viviendo? Y luego una segunda pregunta, ¿cuáles consideran que son los 3 gaps más importantes de los líderes para afrontar esta transformación? Entonces, en resumen, ¿en qué nivel de preparación están los líderes? Y me refiero que se refiere a Panamá, puedo decir, ¿no? Y que cuáles consideran que son esos 3 gaps más importantes para afrontar la transformación. Bueno, ahí creo que lo hemos conversado un poco, no sé, Made, si... Bueno, a ver, pues te voy a hablar desde lo que yo veo. Nosotros estamos trabajando muy fuerte en el change management. Tenemos un tema de que las compañías, bueno, en general, los mandos medios son los que mueven la compañía. Esos son los supervisores. Esa primera línea de líderes de las personas son los que mueven realmente el liderazgo, ¿no? Porque ya después de eso vienen los gerentes, los directores y tal. Pero los que están en el día a día con esas personas que instalan, por ejemplo, el panel solar, los que hablan el día a día con los técnicos de campo que nosotros tenemos, o con mis comerciales, son ese middle level management. Y ahí hay una gran oportunidad de conocer o mejorar, por ejemplo, los power skills o las habilidades que necesitan ellos para poder conectar con las personas e inspirar a las personas. Porque la labor del líder al final es inspirar a las personas, dejarle claro para dónde vamos, por qué estamos haciendo eso. Entonces hay que insistir mucho, en vez de dar una instrucción, que es el modelo antiguo,
vamos a llamar así, oye, tú baja, Federico, baja, toma a la derecha y vira hacia atrás. Tú decís, bueno, ¿y yo por qué tomo a la derecha y viro hacia atrás? Hace 20 años tú le decías a Federico eso y Federico lo hacía. Mi hija ahora te pregunta, ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Cómo es la...? O sea, las personas necesitan entender, oye, Federico, ¿sabes qué? Si tú tomas a la derecha y echas hacia atrás, vamos a salvar 50 vidas. Tipo, se mueve a la velocidad de la luz, ¿no? Entonces, esta posibilidad de poder transmitir, inspirar a las personas, lidiar con el feedback, que alguien te diga no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo sin que te dé un colapso, poder hacer cambios, tener honestidad, el líder que se muestra vulnerable, es muy diferente al líder que nosotros estamos acostumbrados que todo el mundo se viraba para pedirle qué íbamos a hacer, ¿no? Entonces, ese tipo de liderazgo colaborativo, liderazgo transformador, no fuimos formados así ni en la educación, los que tenemos más de 40, ni en el liderazgo que vimos de nuestros antecesores. Entonces, para poder hacer un cambio real hoy, necesitamos aprender, bueno, yo diría que desaprender las maneras tradicionales de liderazgo y empezar a romper las pirámides en el liderazgo, que es otra cosa que hablábamos. Denise Colfart habla mucho de eso, la pueden buscar por LinkedIn. Ella dice, antes nosotros dábamos instrucciones a los gerentes y esas instrucciones, la expectativa era yo salgo de esta mesa y ya todo el mundo lo sabe, ¿no, hombre? De ahí a que el gerente se reúna con el supervisor y el supervisor con la gente, pasaron 4 semanas y nadie sabe qué está pasando. Entonces, empezar a hacer los staff más uno, que son las reuniones entre los gerentes y sus supervisores, poder tener honestidad y transparencia en el staff y decir, oye, no me las sé todas, ¿qué podemos hacer ante este problema? Liderazgo transformacional, hay que educar a los líderes y acompañar a los líderes en formación para que ellos puedan entonces crear esas capacidades en sí y puedan transformar hacia afuera, ¿no? Y si yo soy líder de empresa y veo en mí esa dificultad, veo que la empresa depende de mí, veo que todas las decisiones pasan por mí, veo que nadie innova si yo no digo algo, entonces tengo una oportunidad de mejora yo en mi liderazgo y tengo que trabajar en eso y empezar a formarme para poder tener un liderazgo que acepte el cambio, que sea transformacional y que me permita adecuar esta transformación más rápida. Gracias, Made. A los que están acá presentes, ¿alguna pregunta? Eva. Sí. Buenas tardes, gracias por el panel súper interesante. Tengo una pregunta sencilla, pero se fue haciendo más compleja. Así que voy a tratar de hacerla lo más sencillo posible. Ahorita estamos en una democratización de la información, ¿verdad? Por todo esto que ustedes han hablado. Y eso me lleva a preguntarme, ¿no? O sea, Madre, dijiste subir los manuales de usuario a Copilot, creo que fue. Ajá, en el ambiente seguro. Exactamente. Se me revolvió el estómago por yo pensar, es que, wow, subir mis procesos técnicos o comerciales a una IA que puede decir todo lo que quiera de privacidad, pero al final yo no sé si se está entrenando con eso en el futuro para luego poder repartir esa información. Yo no sé. Entonces, está eso, ¿no? Lo que me lleva a pensar o a preguntar. Se habla de que el ser humano va a ser un orquestador de inteligencia artificial agéntica, incluso de unicornios, una empresa de $1 billón de Walmart, que tiene un montón de agentes trabajando, haciendo todo eso, ¿verdad? Con toda la información que está disponible a la mano. Así que la pregunta es, ya hablamos de que no hay bola de cristal, pero ¿creen que hacia allá vamos? Una persona superpoderosa o una empresa pequeña superpoderosa con todas estas capacidades, o ya más bien está muy alejado de la realidad que tenemos frente a nosotros, porque dijiste, ¿no? De reaprender, desaprender, reaprender, todo se puede aprender rápido, todo se puede hacer. Entonces, ¿cuál es la visión de ustedes en esa línea? Mira, a mí me toca, porque bueno, me toca hablar mucho con emprendedores, con founders, ¿no? Y doy mucho apoyo a startups. Creo que ese sueño del solo founder de un unicornio es buenísimo hasta que te resfrías o te operan de urgencia y de repente desapareció el CEO y hasta el chico del delivery. Entonces, yo creo que las herramientas están, falta un nivel de madurez justamente para, de nuevo, la gobernanza de esas herramientas y de asegurarse de que funciona hasta bajo el agua. Entonces,
Hay mucha gente que está construyendo startups en el aire porque están haciendo vibe coding y cero documentación, cero procesos, cero todo, porque hay un conocimiento de infraestructura nulo. Entonces, es muy fácil crear algo donde teóricamente está en producción y no, es un MVP con suerte. Entonces, hay mucho camino todavía por recorrer. Las herramientas cada vez son mejores. Es posible que vayamos a eso, pero de nuevo, el riesgo de esto, de un solo founder, de un unicornio, el riesgo es altísimo. Entonces, y realmente un founder exitoso es un founder que ya ha fallado varias veces y que ya ha tenido algunos otros exits por mucha menos plata. Entonces, hay un camino muy largo para recorrer. Claramente la tecnología te está llevando a ese punto de disponibilidad de herramientas. No sé si de inteligencia, pero de herramientas sí, porque creo todavía que la inteligencia es otra cosa, más que el dato, ¿no? Y realmente creo que con eso no hay que engañarse, ¿no? Porque si bien las herramientas están abundando y compitiendo, de nuevo, tu solución o lo que sea que construya no tiene que ser un wrapper de una herramienta preexistente, porque si no es muy fácil quedar obsoleto. Y cuando dijiste Rapper fue cuando se me complicó la pregunta. Porque ¿cómo salimos, ¿no? De ser simplemente una aplicación debajo de un Claude, un Gemini o el que sea que venga, que nos convierte en relevantes. Es que ahí es donde está lo que sería el moat, el diferenciador, ¿no? Y un poco también yendo a lo que decía Madeline. Tu diferenciador no va a ser ChatGPT. Tu diferenciador va a ser cuán cerca vos conoces el problema que estás solucionando. Y vos fíjate, principalmente las compañías más exitosas surgen porque la persona, el founder, ha tenido y ha vivido el problema. Entonces, si vos estás viviendo un problema particular y lo estás encontrando la forma de resolverlo, ese puede ser tu moat, ese es tu diferenciador. Si tu diferenciador es la capa tecnológica, está complicado. Creo que las acciones, hay mucho temor de eso que decías, ¿no? Fue uno de los temas que nos dieron que no se podía. ¿Ah? Y fuimos con el, sí, sí se puede, sí lo puedes hacer en un ambiente seguro también. Hay información que tú estás usando que es pública también. Pues no es realmente que estás usando nada que es un proceso interno que nadie puede ver. ¿Ves? Es un tema de romper los esquemas y también en qué ambiente seguro lo vas a hacer, bajo, o sea, bajo una suscripción, bajo ciertos parámetros, como hablaba antes Fede. Yo digo que a veces nos preocupamos mucho por cosas que no controlamos. ¿Ves? Si yo ahora mismo no controlo si va a haber una persona que se va a volver unicornio, probablemente sí. ¿Existe la tecnología para que pueda suceder? La respuesta es sí. Si alguien se lo propone, lo puede hacer en las condiciones y el contexto y encuentra un buen problema que resolver, pues sí. Ahora la pregunta que te haría es, oye, pensemos nosotros en el problema. Pensemos nosotros en el problema que queremos resolver, cómo crecer nosotros desde la perspectiva individual, cómo yo voy a resolver un super problema en mi empresa, en mi vida, en mi casa, en fin. Seamos más observadores. Vayamos por el mundo observando, la curiosidad, preguntándole al cliente, ¿cómo es su proceso, señor cliente? ¿Qué es lo que le duele a usted? ¿Cómo es que ese muchacho va hasta allá a buscarlo de la propiedad? Cuéntame más. ¿Cómo es la carretera? ¿Cuántas horas demora? ¿Qué es lo que él hace? Ah, no, el monte. Entonces, cuando empiezas a preguntar, las preguntas, las personas que hacen las mejores preguntas son las personas que al final trascienden y crecen en la vida. Eso puedes buscarlo donde sea. Las preguntas, preguntémonos todos los días cómo podemos hacer un Panamá mejor. ¿Cómo desde poquitos empleados que yo tengo, menos de 20, puedo crecer mi negocio 10 veces? Esa es la pregunta que hay que hacerse todos los días. Y ahí podremos llegar a crecer e impactar. Pero definitivamente creo que sí se puede y bueno, lo vamos a ver pronto. A gente que va a estar pensando en resolver problemas y que se obsesiona por eso, ¿no? Hay que obsesionarse por resolver problemas. Hay que obsesionarse. Tal cual. ¿Vamos? Pues bueno, damos por terminado el conversatorio. Gracias a los asistentes. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.